Bienvenidos a un episodio más de Término Medio, el podcast. Yo soy Denise de Chávez y hoy tendremos un capítulo muy especial. ¿Por qué es especial? Platicaremos del turismo, pero del turismo desde esa escuela de hace mucho tiempo, pero que nos enseña las bases, el respeto a la carrera, la pasión, con alguien que yo, Denise, nombro el Dante del turismo, don Jorge Escalante. Acompáñenme a conocer toda esta gran historia. De Término Medio Podcast. O sea que seguro así fue como iniciaste en este mundo. Cuéntame, cuéntanos, ¿cómo fue que inicias en este mundo del turismo? O sea, ¿desde qué eras niño te gustaba? No, ¿Cómo fue? No, la verdad que no, yo nunca me imaginé. Siempre me gustó viajar, eso sí, pero viajar no es lo mismo que servir, sí, claro, en el medio turístico, ¿no? Entonces, la verdad es que yo pensaba estudiar odontología, otra cosa totalmente diferente. Incluso mi preparatoria antes se dividía en sociales, matemáticas y biológicas. Okay. Yo tomé en el tercero de prepa la especialidad de biológicas. Okay. Me inscribí en la UADY, me aceptaron y entré el primer semestre de odontología. Y fue cuando me di cuenta que no me gustó para nada. Odiaba yo la anatomía y que si la vena pasa por esto. Pues sí. No. Dije, eso no me lo puedo aprender, ni me interesa por dónde va la vena. Entonces, pues me fui a México, a casa de unos tíos, un hermano de mi papá, que era casado con la hija más chica de don José María Pino Suárez. Fíjate, muy interesante. Ajá. También esa parte, ¿sí?, de la historia. Y me puse a trabajar en la planta de Kodak, okay, ahí en la calzada de Tlalpan, que era una planta muy grande, muy impactante. Y estando allá, una prima que es psicóloga me dijo, ¿por qué no vas con otra amiga mía que te haga una serie de exámenes, a ver qué te gusta? Total, hice caso, fui. Y pues una mujer muy profesional, desde su entrevista, las pláticas, las sesiones que tuve con ella, y de acuerdo a los resultados me dijo, mira, definitivamente tú debes de estar en el área social. Okay. Y hay muchas carreras que se están iniciando ahorita profesionalmente ya en México, no que no existiera la profesión, o sea, la dedicación al turismo, pero había una sola escuela que era la Mexicana de Turismo en la Ciudad de México, pero no había más en toda la República. Entonces dije, pues sí, se me hace una buena opción, me gusta, creo que voy a poder hacerlo. Y me inscribí en la Mexicana de Turismo y desde la primera clase, la primera hora me encantó. Entonces realmente pues hice una carrera muy bonita, no solo en el sentido de la enseñanza, sino de mis compañeras, mis compañeros, mis maestros, maestras. Y pues desde que salí, ya de ahí me fui a estudiar unos cursos a la Universidad de Cornell en Ítaca, en Nueva York. Y me quedé después un tiempo más con una familia para tratar de aprender un poquito mejor el idioma. Y ya me regresé acá a México, a la Ciudad de México, porque en aquel entonces Miguel Torruco, el exsecretario de Turismo que estudió conmigo, me dijo, oye, me acaban de nombrar subdirector de la Mexicana de Turismo, ¿no quieres venir acá a apoyar? Y pues ya me regresé de Nueva York, entré a dar clases allá y luego me cambié de escuela para abrir la Panamericana de Hotelería con Jorge Alemán Velasco. Y Miguel Torruco y David Freyer, que eran los tres socios, y fui allá a apoyar para abrir la Panamericana, que luego fue universidad y con mucho prestigio, pero en aquel momento eran carreras técnicas únicamente. Y de allá, pues, otro amigo me conectó con Kena Moreno, wow, la escritora. Sí. Una mujer muy, muy interesante, muy inteligente, que era jefa de prestaciones sociales del Seguro Social en aquel momento. Me dijo, vente a trabajar conmigo, necesito que sustituyas a otro yucateco. Y le dije, ¿en qué?
Me dijo, pues en la dirección de los centros de adiestramiento para la industria hotelera. Eran los famosos CAPIs, que eran algo maravilloso, que lo patrocinaba, lo sostenía el Seguro Social, que eran 9 en toda la República Mexicana, donde se capacitaba a niveles básicos de hotelería. ¿A qué me refiero? Camaristas, bellboys, telefonistas, en ese momento que se necesitaba, bartender, en fin, eran varias especialidades donde la gente que no tenía recursos y que quería prepararse para un cargo así dentro de la hotelería, pagaban unos cuantos pesos, no me acuerdo si eran 15 pesos o algo así, y les daban una cartilla al terminar su entrenamiento que duraba 3 meses. Y el Seguro Social tenía convenios con los sindicatos de la CROC y de la CTM, y le daban preferencia para impulsar a esas muchachas y muchachos que salían de esa preparación para entrar a la hotelería. Entonces entraba gente que, aunque fuera a nivel básico, que es muy importante, pero pues realmente entraban ya con un conocimiento, con una preparación. Sí, que la pulían ahí, en realidad. Exactamente, y además les daban un documento, se sentían los muchachos más firmes, más conocedores, y era una excelente área de preparación que no volvió a existir. Bueno, luego existió el CONALEP, pero el CONALEP también está a otro nivel. Claro. Pero este era un nivel muy básico, porque en la hotelería la pirámide es invertida. En la base está para arriba, que es la que más gente necesita, que son los niveles básicos de la hotelería. Luego está el nivel medio, que son los técnicos, los administrativos, y en el pico de la pirámide, que está abajo, pues son los ejecutivos. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy en las universidades? Que solo quieren preparar ejecutivos. Quieren que todos salgan como y es la parte más angosta de la pirámide. Entonces, claro, a mí me da mucho coraje cuando las universidades le dicen a los muchachos, te voy a preparar para ser director, para ser gerente, para ser... No es cierto, hay que empezar desde otros niveles para ir agarrando el conocimiento de lo que es la hotelería. Sí, para aprender a hacerlo. Exacto. Y ya de ahí, ya hice 10 años en la Ciudad de México, ahí me casé, ahí nacieron mis gemelos, mis primeros hijos. Y pues de ahí ya me pasé luego acá a Mérida, entonces sigue la historia, no sé hasta dónde quieras No, oír. quiero saberla toda. Llegas acá a Mérida y dices, yo sigo en turismo. Sí, yo en ese momento me costó mucho trabajo salirme de la Ciudad de México, porque me gustaba mucho mi trabajo en el Seguro Social, en los centros de adiestramiento para la industria hotelera. Pero ya con mis hijos chiquitos, ya era un ambiente en la Ciudad de México que ya empecé a sentir un poco difícil, sobre todo pensando en ellos a futuro. Y en ese momento mi esposa, que también estudió la carrera en la misma escuela, pero en especialidad de turismo, de líneas aéreas, ella trabajaba en una empresa muy importante, una línea aérea muy importante de mucho nivel, que era Braniff, Braniff International, una línea aérea tejana que tenía mucha exigencia en su presentación. Los uniformes eran de marca, tenían que guardar ciertos estándares, o de una aerolínea de las de... Digamos, las de antes. De antes, sí. Pero la corona de las de antes. Que tenías que ir casi en smoking para viajar. Sí, ellos tenían sus uniformes de marca, o sea, de firma. Ya de ahí nos damos cuenta de la exigencia que tenían, ¿no? Y pues ella renunció a su trabajo y yo al mío, y nos venimos aquí. ¡Qué valientes! Sí, yo no sé si lo podría volver a hacer, pero los sacrificios que uno hace con amor por los hijos, ya realmente, ¿no? Entonces, pues aquí entré a un departamento nuevo que había abierto la Cámara de Comercio, que era el departamento de capacitación, y ahí empecé. Sí, que era muy parecido un poco. Sí, trabajaba yo muy de acuerdo con un ex compañero mío de carrera, que era el director del departamento de turismo, que ya falleció, Francisco González Rejón, y pues ahí entre los dos hacíamos, yo creo que el mejor trabajo posible a los socios de la Cámara.
Pero pues siempre quería yo algo más operativo, algo más firme, y me llamaron a abrir un hotel y a pues, ser su gerente, que fue el Hotel del Gobernador. Entonces yo estuve trabajando ahí con la familia Méndez desde que remodelaron esa propiedad, porque era un hotel chiquito que prácticamente lo tiraron todo. Okay. Y se construyó el Hotel Gobernador, y pues ya desde la asesoría, aquí debe haber esto, acá lo otro, o sea, todo eso. Y luego me quedé en la gerencia 5 años. Y ahora sí, agárrense. Pero siempre aquella llamada de que, oye, hay un puesto en la Secretaría Federal de Turismo. Sí, o sea, que te querían en el gobierno, te querían en el gobierno. Porque en aquel entonces el turismo estatal del estado de Yucatán era dirección, y existía también la Secretaría Federal de Turismo en Yucatán. O sea, había turismo federal y turismo estatal. Y en aquel entonces el coordinador de la Secretaría Federal de Turismo, el señor José Estefan Ácar, un gran político oaxaqueño, me invitó a ser el subcoordinador, pero el subcoordinador hacía las veces de delegado en Yucatán y jefe de una zona que eran los delegados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Santo y me Dios. fui yo a la Secretaría de Ni Turismo. lo pensaste 2 veces, ¿verdad? Pues sí lo pensé, pero también me gustó mucho. Ok. Allá me hice unos 2 años cuando ya don Pepe se fue y vino otro coordinador, trabajé con él, y vino un tercer coordinador y trabajé con él. Ese tercero era un yucateco, pero ya me habían cantado otras ofertas para abrir un restaurante. Dios de mi vida, es que aparte te llovían, literal. Ajá. Y me fui de la secretaría a abrir un restaurante en el Paseo de Montejo, que era el restaurante Mustafa de comida libanesa. Sí, libanesa. Y estaba yo muy contento, pero ya al mismo tiempo ya había yo, con un amigo, había yo hecho una sociedad para empezar la operación de hoteles de 1 estrella. Correcto, que yo no tengo pena de decir porque así fue. Esos hoteles de 1 estrella eran propiedades aquí en Mérida, muchas veces edificios muy bonitos, incluso históricos, que las familias habían heredado, pero nadie era hotelero, a nadie le interesaba. No lo sabían como profesión. Exacto. Entonces nos invitaron a operar el primero, y pues realmente nuestra operación ahí empezó, y lo digo con orgullo, a invitar a las prostitutas a salir del lobby. Así, te invito a que sí, te claro. invito, ahora sí, te invito a salir, pero a salir del hotel, ¿no? Porque aquí ya no va a haber chamba. Claro. Y a cerrar los hoteles, limpiarlos, remodelarlos, cambiar mobiliarios, blancos, todo lo demás, y abrir a un nuevo tipo de clientela que en aquel entonces eran los representantes de productos médicos, los menonitas que venían acá y siguen viniendo a médico, a compras. Otro mercado que me daba mucha risa, los que venden banderitas para el 16 de septiembre, para las fiestas patrias, llegaban al hotel. Y la promoción que nosotros hacíamos, mi amigo y yo, mi socio y yo, éramos ir a los mercados de Chetumal, de Campeche, de los pueblitos, a repartir volantes, y mira este hotel y puede llegar, es serio, esto, lo otro. Y así empezamos a operar, llegamos hasta 9 hoteles, wow, incluso uno en Cancún y uno en Isla Mujeres, ya de 3 estrellas, y abrimos el lamentable hotel ya desaparecido de 5 estrellas de lujo en la playa El Paraíso Maya de Telchac, que tenía 153 habitaciones. Tenía discoteca, área de convenciones, locales comerciales, cafetería, restaurante. Era una belleza. Yo tengo fotos y registros de todo eso.
Y era un hotel que funcionó muy bien con 2 charters que manejábamos al año, uno de Toronto y uno de Quebec. Y aparte, pues, por ejemplo, la Wadi hacía seminarios allá y muy, muy interesante la operación. Ahí digo que el que quiera ser hotelero tiene que operar un hotel así, porque en aquel entonces no había luz, sino que la generábamos con 3 plantas Cummins y teníamos que traer a los técnicos de México cada 15 días, para mantenimiento, todo, honorarios, comidas, todo. No había teléfonos, no había celulares, era a través de una antena de radio, correcto. Pues entrenar a la gente de Telchac, de Semul, de los que no estaban acostumbrados no al estaban servicio, acostumbrados a ese servicio, algunos ejecutivos y de Mérida, comprar un camioncito para que se llevara todas las mañanas a las 6 a los ejecutivos de Mérida, y así un hotel con sus tratamientos de agua y todo lo demás, y las historias que uno vive allá, no sé si las puedo contar. Claro que sí, son lo mejor. Cuéntame la historia de terror, de todo. De todo. Pues una vez estaban instalando unas lavadoras, porque pues todos los servicios nosotros nos los teníamos, lavado de blancos y todo. Y me acuerdo que había el espacio para la lavandería y al lado la bodega de colchones. Ay, pero señor, en la parte de arriba era una celosía y estaba abierto y pasaba la comida. Y cuando entré a ver qué estaba haciendo, el que estaba instalando, estaba soldando sin ninguna protección atrás. Entonces todas las chispas se pasaban a la bodega de colchones. Y se prendió. Se prendió todo. Bueno, y el hotel lleno de canadienses. Entonces, creo que ha sido uno de los días más angustiosos de mi carrera, porque no había bomberos ni en Telchac, ni en Semul, ni en Mérida, ni en Progreso, ningún lado. Entonces yo me salí a buscar qué bomberos podía. Sí, ¿cómo lo y apagas? mi socio hizo una cadena humana con cubetas. ¿Para el mar? Desde el mar, y así apagaron el incendio, pero fue un incendio fuerte. Cuando los medios llegaron, que llegó la noticia, ya estaba todo cerrado, pintado. Y lo que no Aquí se no pudo pasó controlar estaba guardado. Acá no pasó nada, porque pues el turismo es muy sensible a las malas noticias. Correcto. Y además ya habíamos sufrido tanto como para que sufriéramos más. Y ese fue un día. Y otra vez, el recuerdo que un presidente municipal, me voy a ahorrar de el qué nombre, lugar, no, está bien así. el nombre más que nada, iba y pues pedía su cortesía en el bar y pues se le daba. Pero un día llegó con 14 amigos. ¿Y quería cortesía para los 14? Quería cortesía y se le dijo que no, se le cobró. Pero en aquel entonces la tubería de agua que no llegaba positivo, pasaba la llave controlada detrás de la silla del escritorio del presidente municipal. Ay, no. Y la cerró. Los dejó sin agua. El hotel, 153 habitaciones con canadienses y nos dejó sin agua. Correcto. Así de, ándele, no me da Esa vez recuerdo que como pude, localicé al gobernador, que era don Víctor Cervera, y creo que sus gritos se oyeron desde el palacio hasta la playa. Y a los 5 minutos después de los gritos ya había teníamos agua. Dios bendito. Pero ese tiempo no se lo deseo a nadie, ¿no? La gente sin agua, los servicios, la cocina. Era un hotel difícil. Sí, imagínate bañándote, que te estuvieras bañando y de repente... Sí, no, todo. Y tenía muchos servicios, te digo, discoteca, cafetería, restaurante, especialidades, el área de bar, lobby bar, el área de convenciones. No estaba todo ocupado en ese momento, sí, pero los cuartos sí, y los servicios normales de los 153 cuartos. Eso es una hotelería ruda. Y así se aprende. Ahora cuando oigo que alguien se queja, ay, no, es que en el hotel me hacen...
no sabes lo que no es has la vivido, hotelería. Mijo. No has vivido, ¿no? Entonces, por eso una vez me enojé tanto con una escuela que ahí por el centenario, que sacó una manta, que de casualidad pasé por ahí, lo leí, decía, si te gustan los hoteles de 5 estrellas, los cruceros de lujo, si te gusta viajar, turismo debes de estudiar. No hay una mentira más grande, como les dije yo, engañar a los alumnos, a los papás que hacen un esfuerzo por pagar la colegiatura. Uno no estudia para viajar ni para disfrutar eso, se da según el cargo o la responsabilidad que uno tenga, pero uno estudia para servir al turista, no para viajar, no para ser turista, sino para servir al turista. Entonces, pues, a grandes rasgos eso fue, y ya mientras fui creciendo todo lo que fue de Amigo Yucatán. Sí. Y nada más como referencia, cuando cambió de propietarios el hotel o hubo una desaveniencia, no sé, entre los propietarios y el banco, no estoy muy enterado, el hotel se cerró un tiempo y luego se lo dieron a una cadena hotelera muy famosa en aquel entonces, que como era un manejo muy difícil, se les infectaron todos los canadienses. Bueno, unos los incendiaban, los y se cerró el hotel. Luego lo volvieron a abrir y un tiempo y les volvió a pasar lo mismo, se les infectaron. Por diversas causas y eso, porque era una hotelería difícil que teníamos que saber manejar. Pero la dificultad era por lo lejos. Bueno, o por la porque no teníamos teléfono, no teníamos más que la dependencia del agua, no había electricidad, estábamos lejos, no había nada en aquel entonces por allá, pues la dificultad de conseguir personal con facilidad, todo era difícil. Sin embargo, fue un hotel muy, muy hermoso y muy exitoso, ¿correcto? Entonces, pues ya después de eso fui creciendo lo que fue Amigo Yucatán ya en sí, y dije, bueno, pues yo creo que es hora de irme a mi casa. Ay. A ver, en aquel entonces se llamaba Amigoteles. Como empezamos, sí, porque como empezaron amigos y con hoteles. Exactamente. Entonces, pues seguimos con los otros hotelitos y todo lo demás. Y fue creciendo, ampliándose el horizonte a otras necesidades que Yucatán empezó a manifestar que tenía en turismo. Entonces, tomamos en ese momento lo que se llama el área de turismo de exportación. ¿Qué quiero decir esto? Yucatecos que salen y viajan, que sea a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Y empezamos a preparar viajes al extranjero. En ese entonces las líneas aéreas les daban a las agencias de viaje lo que era la época de oro del turismo. Les daban unos contratos de tarifas netas. ¿Qué quiere decir una tarifa neta? Era una tarifa especial de la línea aérea para la agencia de viajes, pero con la única condición de que no podía vender solo el boleto, porque era mucho más bajo que el precio que la aerolínea le daba al cliente. Para que la agencia ese precio lo uniera a hoteles, a transportes, a tours, hiciera un paquete y lo vendiera. Y en ese momento yo representaba 2 líneas aéreas y me tocaba visitar a las agencias. Pero las líneas aéreas, el corporativo me reclamaba a mí, oye, tus agencias no están usando las tarifas netas. Entonces me di cuenta al visitarlas que entrevistaba yo con él, las tarifas netas las guardaban en un cajón y no las sabían aprovechar. Ay, no, pues ahí estaba el negocio. Ahí estaba el negocio. Exacto. Sí, porque te sale más barato muchas veces el tener el paquete entero entre hoteles, el avión, que uno por separado. Sí. Entonces, en ese momento, las líneas aéreas que representaban me dijeron, pues, no las des, quédatelas tú y haz tú tus paquetes. Y empecé a hacer los paquetes, o sea, a buscar operadores terrestres, hoteles para poder juntar, porque la verdad no sé, la gota que rebosó el vaso es que las líneas aéreas empezaron a detectar
que las agencias no armaban paquetes, sino que le vendían la tarifa más barata directa a la gente, sin otros servicios. Y eso no te conviene. Entonces, no, y la aerolínea dijo, dice, retira, no, claro. retira todo eso y úsalas tú. Claro, era más fácil vigilarme también a mí, a uno. Claro. Entonces empecé a hacer los paquetes y fue un éxito total. Fue un departamento muy exitoso, sumamente exitoso, porque yo en ese momento representaba a United y a Bianca, pero en ese momento empecé a trabajar con Mexicana, con Aeroméxico, con Aviateca, que era la línea aérea que unía Guatemala, Mérida y Houston en vuelos directos. Y abrimos el mercado de Guatemala y de Costa Rica, muy exitoso también. Y todo eso empezó a prosperar y a fortalecer lo que era Amigoteles. Y pues empecé a firmar contratos con representantes de hoteles internacionales para poder hacer los paquetes con tour operadores, ir a las ferias como fue la Cumbre, que es de ese tipo de... Es como el tianguis, pero de vendedores de Estados Unidos. Okay, otras, es para público en general. A los que compramos. ¿no? Okay. Muy interesante área y todos estaban en su lugar, los mayoristas, los minoristas, los agentes de viajes, todos. Todo el equipo, pero... Todo el equipo en el mundo turístico, hasta que llegó Bin Laden y tiró las Torres Gemelas. Dios mío. Cuando eso pasó, los primeros que, según mi opinión y con todo respeto, los primeros que se bajaron de su columna fueron las aerolíneas. Y fueron los que empezaron a empujar a todos los demás para que todos los demás se cayeran. ¿Por qué digo eso? Porque las aerolíneas dijeron, no. Pues yo ya no quiero que me vendan las agencias, les voy a bajar la comisión, yo, línea aérea, yo puedo sola, yo puedo abrir mis oficinas, mis representantes, que vendan ellos, y yo no necesito a las agencias de viajes, y de una comisión del 10 te pago un 1% si vendes tanto, nada. Porque en ese momento también se juntó alrededor de ese hecho el avance del Internet. Entonces ya la gente se empezó a sentir muy ducha de que yo entro al Internet y yo compro todo. Mis boletos y compro mis viajes y compro esto, como ya se ha desarrollado ya mucho. Pero en ese momento, a mi gusto, fue cuando empezó. Entonces se juntó una cosa con otra y el mundo turístico cambió. A eso me refiero, que cada quien se cayó de su pedestal. Y nosotros, como Amigoteles, empezamos a decir, bueno, pues esto se está poniendo color de hormiga, ¿qué otras áreas hay disponibles? Claro. Y entonces empezamos a ver receptivo. Que es los que vienen para ahora acá. Los que vienen los que habíamos mandado, ahora ¿quién viene? Sí, ¿quién viene de allá para acá? Entonces empezamos a sacar los tours receptivos, ahí con uno o dos vehículos que conseguimos de medio uso, y pues los adaptamos bien, sacamos los permisos, las placas, guías certificados y todo lo demás, y empezamos a ver que eso era algo que empezaba a crecer y crecer y crecer cada vez más. Sí, porque además hay un montón de cosas que conocer aquí. Exacto, y ya Yucatán también se consolidaba con más hoteles ya de lujo, las haciendas, empezó a manejar otro tipo de niveles de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también se juntó esa parte buena. Claro. Y en el receptivo, viendo el receptivo, pues un día, conversando con un amigo que estaba en una compañía de seguros en México, me dice, oye Jorge, ¿por qué no me manejas mi convención? Le dije, no, estás loco. Le dije, yo manejo hoteles, familias y parejas sí, más de placer, vamos. Sí, turismo individual, ya sea familiar o de parejas, de 2 parejas, 3 parejas, en fin. Y me dice, no, si puedes, voy a ir a Mérida y hacemos el programa juntos, pues ven. Y luego no ¿quién le dice? ¿Quién no dice que Exacto. No? Y me acuerdo que nos fuimos a Izamal y nos fuimos acá y nos fuimos allá. Ajá. Y total, terminamos operando la convención, que en ese momento no era grande, era de 250 gentes, pero era lo que se llama un back-to-back. O sea, venían ellos, 250 gentes, atendíamos un programa de unos
4 o 5 días, me parece. Y el día que se iba, llegaba otro grupo de 250. Ah, ok, no eran los 1000 no de eran golpe. No. Ajá. Entonces, pues nos salió muy bonito. Y me acuerdo que me pidieron precisamente en Izamal, pues hacer una misa, que fue el padre Miguel Castillo, de aquí, que en paz descanse. Pero les montamos la cena en el atrio de Izamal, la iluminamos muy bonito. Y cuando ellos iban entrando a la misa, las campanas estaban sonando, muy impactante. Y cuando salieron de la misa, en el techo de todo el atrio, habían gente con sus atuendos mayas tocando caracolas. No, bueno. Entonces, para acomodarlos para ellos, y fue una cena espectacular, pero hubo otros eventos muy bonitos. Y entonces fue como nos iniciamos atendiendo congresos, convenciones e incentivos, que hoy por hoy es nuestro departamento más fuerte. Y ya como era la exportación, el receptivo, congresos y convenciones, pues ya nos decían, pues, ¿qué es Amigoteles? Entonces ya se cambió el nombre a Grupo Amigo Yucatán, ya con cada una de sus divisiones. Claro. Pero la historia siguió, o sea, la inquietud siguió. Ajá. Y después de eso dijimos, no, pues no podemos seguir dependiendo de transportes que no son nuestros, que a veces nos llegan sucios, Jesús. que se les poncha una llanta porque estaba desgastada. ¿No? Sí, te hacen quedar mal con el servicio. Y empezamos a adquirir vehículos hasta consolidar un departamento de transporte como lo tenemos hoy, que es desde automóviles para 2 personas hasta las famosas Crafters y Mercedes-Benz Sprinter para 20 personas, pasando por vehículos de lujo, otras, las vans y todo lo demás, ¿no? Y se armó el departamento de transporte. Después, pues ya entraron mis hijos. Sí, ya habían crecido aquellos pequeñuelos. Exacto, ya había otro también. Jesús bendito. Y entonces ya con la juventud, pues hay más ideas, más fortaleza, más todo, porque nada se les regaló a ellos, lo tuvieron que hacer y desarrollar. No, y que vivían en ello. Claro. Y mi hijo más chico, que ahora está en el gobierno, me dice, oye, el futuro es la tecnología. Y le dije, pues yo eso no lo sé hacer. Sí, a ver, ya pasamos por a ver, ahora vamos con el que sigue. Entonces, pues, ok, dedícate, velo. Dile qué bueno vas tú. Sí, entonces se abrió el departamento de Event Software, donde tienen registros, creaciones de páginas para congresos y convenciones que pueden reservar varios hoteles, tours, etcétera. Se abrió todo lo que es el departamento de iluminación, audio, video, pantallas. Sí, pues para hacer la convención completa. Todo ya definitivamente. Ya no tienen que traer equipo de México, sino que ya tenemos ese departamento con todo el equipo. Y pues eso nos fortaleció mucho para los congresos y convenciones, que la gente ha visto que en Amigo Yucatán pues no tienen que tratar con muchos proveedores, ni tampoco traerse proveedores de otros lados, sino que quieres transporte, te lo doy. Quieres audio, video, iluminación, te la doy. Quieres esto, te la doy. Y siguió la inquietud. Y entonces dijimos, no, pues, ¿qué nos falta? ¿Ahora qué? Los alimentos y bebidas. Oh, my God. Entonces, nuestro último departamento que abrimos fue el área de catering, que es el servicio. Pero empezamos con el catering únicamente para eventos. ¿Por qué para eventos? No es lo mismo, mucha gente no lo sabe o no lo realiza. No es lo mismo atender un banquete para una boda, un evento social, que atender un banquete para un evento corporativo o de turismo de negocios. Sí. En la boda, a lo mejor te ha pasado a ti que vas a una boda y la mesa es de 10, ¿correcto? Y a la hora de la cena llega el plato para 3 señoras y los otros 7 se quedan esperando y por favor empiecen, se les va a enfriar. Sí, claro. Correcto. En un servicio corporativo de turismo eso es imperdonable.
tienen que salir el tiempo anterior, entrar al mismo tiempo los que hayan en la mesa. Son reglas del turismo de negocios que no pueden fallar. En una boda, el papá o la mamá de la novia no se va a fijar si el mesero metió los dedos para recoger los vasos. En un servicio de negocio, eso es imperdonable. Entonces, el mesero tiene que tener otra capacitación, otro estilo, otro nivel. Correcto, es muy duro, es un área muy dura. Sí, porque además es mucho más exigente el que está sentado porque puede dedicarse a eso. Y de mucho control. Te lo digo por el restaurante que abrí, es impresionante lo que pasa y pues hay que estar muy... Al ojo. Me hiciste recordar al de los cubiertos que te hacía ruido, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Qué tal está el servicio? ¿Estás listo para que te diga? Sí. Exactamente. Pues no me puedo caer, me está preguntando, le tengo que contestar. Sí, claro. Correcto. Pero allá en el departamento de alimentos y bebidas, cuando abrí el restaurante, pues realmente, de repente un día la mayora de la cocina me dice, don Jorge, me hace falta jamón y queso continuamente. Y eso afecta el costo de los platillos y todo. Y no puede ser. Le dije, ¿cómo puede ser eso? Resulta que investigando un poquito, había una señora que lavaba los platos, una señora. Y me dijo un día, fíjese que yo tengo unas gallinitas y unos cochinitos y esto y lo otro. ¿Me puedo llevar el descamoche de los platos? Pues si te sirve, llévatelos. Pero es que ella quería el del refri. ¿Qué sucedió? Que dentro de ese descamoche había otras bolsas cerradas de jamón bueno y de queso bueno y todo lo demás. O sea, la señora a la que se le ayudó para sus gallinitas y sus cochinitos se robaba también el jamón, la carne, el queso, etc. Es que tenía otros cochinitos, pero adentro. Sí. Bueno, entonces es un área nueva de alimentos y bebidas, muy interesante. Pero empezamos dedicado únicamente a los negocios, pero muchas veces alguien que está en una comida, una cena de negocios, dice, mi hija se casa en tanto tiempo. Pero no haces eso tú. Oye, ¿no quieres? Sí. ¿Ya? Híjole, es que también no hay algo a lo que digas que ya estamos atendiendo algo social, aunque nuestra tirada sigue siendo en principio lo de negocios. Lo de negocios. Y en el andar. Ya con esto, en el andar, otro amigo me dijo, oye, los cruceros. Me dijo, ¿no quieres atender a los grupos de los cruceros? Pues, ¿qué necesitan? Pues que un local en la playa y que les montes un buffet de alimentos, una barra libre. Pues está bien. Y rentamos una casa. Y pues se montaba ahí el buffet y iba todo el equipo de Amigo Yucatán, muy difícil al principio, pero bueno, atendimos para acostumbrarse. a los cruceros, que es un mercado muy generoso, pero muy difícil, muy exigente. Las compañías de cruceros te exigen pagar seguros muy caros en Estados Unidos y bueno, lo hicimos, cumplimos lo que teníamos que cumplir y pues vino la pandemia. Entonces la pandemia también fue otro evento de la vida que cambió mucho las cosas en el turismo. Sobre todo en turismo. ¿no? Entonces pues lo tuvimos que suspender, obviamente, pero en el Inter, ya en otro lugar de la playa, pues de repente veo que mis hijos parten sus alcancías y empiezan a meter dinero y empiezan a hacer modificaciones y cosas muy bonitas en un lugar. Y yo dije, Dios mío, esto no sé cuándo va a terminar, no sé qué va a pasar. No, en ese momento no sabíamos nadie nada, ¿no? De la pandemia. Y de repente, ¡pum!, acondicionaron 8 habitaciones, 60 metros de playa, camastros, esto, lo otro, precioso, el restaurante, metieron personal. Y yo dije, ¿con qué lo van a llenar? Sí, porque no podías viajar, ni salir, ni nada. Bueno, resulta que era el momento de la pandemia. Ellos tuvieron esa visión, yo no. Que mucha gente vino a vivir a Mérida
porque se sintió más segura, me refiero a ejecutivos y todo, que rentaban cuartos en Airbnb o en los hoteles y ahí trabajaban por internet. Entonces, cuando descubrieron Cocomo, dijeron, bueno, pues si yo rento un cuarto en 4 paredes, en Mérida rento un cuarto con 3 paredes y una vista al mar. Claro, y que a lo mejor el aire era mejor. Y entonces ellos sí se ocuparon de hacer muy buen internet y muy buenas citas, y entonces toda esa gente empezó a ocupar los cuartos, los alimentos, las bebidas. Pero luego empezaron las clases en línea. Entonces las mamás decían, yo no los soporto a los chamacos todo el día después de la clase, pues mejor me voy a la playa, que tomen su clase y después que se metan al mar, que hagan algo, que brinquen, que se cansen, por el amor de Dios. Que se metan a las piscinas. Y entonces empezaron a llegar las familias. Y gracias a Dios, porque Él siempre nos ha ayudado. Yo siempre digo gracias a Dios y a su Santa Madre. Empezó a llegar gente y se empezó a conocer. Y hoy estamos a día 14 de marzo. Ayer 13, Cocomo cumplió 5 años, ya con mucho éxito, con mucha preferencia de la gente. Ya nos extendimos 25 metros más de playa con las instalaciones para socios, los que pagan anualidad. Sí, una anualidad. VIPs. Y que básicamente es el mismo trato, pero en un área un poquito más exclusiva, con su propia piscina, etcétera. Aunque a mí en lo particular me gusta mucho el área normal. Sí, para convivir con todos. Para convivir con todos. Y pues gracias a Dios ha tenido mucho éxito, la gente, mucho extranjero. ¿Ves? Es como regresar al que dijiste al principio. Sí, exactamente, mucho extranjero que está yendo de pasadía, porque hay 8 habitaciones nada más, muy bonitas, muy amplias. La playa muy grande, muy bonita, muy cómoda. Las instalaciones muy buenas. Incluso hay gente que hace el último día de su trabajo. Si, por ejemplo, tiene un vuelo a las 8 de la noche para regresarse a México, a Monterrey, a León, va, hace su pasadía, pero tenemos instalaciones de regaderas privadas con shampoo y jabón y todo. Entonces se bañan, se visten y se van al aeropuerto. Pero ya pasaron su día en la playa. Entonces los alimentos están muy buenos, las bebidas muy buenas. Y pues si tienes buenas instalaciones, buenos baños, buenos cuartos, buen alimento, buena bebida, buena playa preciosísima y lo demás lo pone Dios. No, pues ya 10 de 10. Exacto. Entonces, pues es el último, los últimos bebés. El otro. ¿Y hay alguno que sea el que más te gusta? Que digas, me gusta todo, obviamente, me queda claro. Sí. Pero hay una parte o una sección que digas, creo que la que más me llena es esta. Sí. De todo eso, lo que más me gusta a mí en lo personal es que alguien me diga qué es lo que nosotros hacemos. A eso nos dedicamos. En el área receptiva, que me digan, Jorge, voy con mi familia a Mérida de tal fecha a tal fecha, hazme un programa. Entonces, eso es lo que más me gusta, diseñar el programa para que no se le repita nada, que sea equilibrado, de acuerdo al perfil de los viajeros, si tienen niños, si son grandes. Entonces, diseñar que haya zona arqueológica, que haya cenote, que haya hacienda, que haya pueblo mágico, que haya gastronomía, que conozcan un Yucatán equilibrado. O sea, hacerles un paseo donde esté todo equilibrado, no sea repetitivo. Y otra cosa muy importante es, me gusta eso porque, por ejemplo, ayer salieron una pareja de americanos de 95 y 93 años. Les diseñamos su programa y ahorita tengo uno de 85 y 83, como que se juntaron los adultos muy mayores esta semana. Vale, y pues diseñarles un programa a ellos que vayan a su ritmo, que vean lo que les gusta. Es gente que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de conocer, pero que obviamente no los puedo exponer a tanto calor, a tanta humedad, pero no les puedo negar ir a una zona arqueológica. Entonces, al ritmo que ellos quieran. Pero sorprendentemente, el guía me dijo, don Jorge, tenían más batería que yo. Ah, Así es que
Lo que más me gusta es mostrar Yucatán, trabajar por Yucatán, crear programas para Yucatán y en Yucatán y mostrárselos al mundo. Sí, que lo conozcan desde una perspectiva distinta. Distinta. ¿No? Porque como que el turista, siempre viene y va a los mismos lugares, ¿no? Que era lo que alguna vez platicábamos. Vas a los que son más turísticos, a los que todo el mundo te dice, pero hay lugares o rincones muy específicos, ¿no? Sí. Y ayuda mucho que estudies el perfil de tu viajero. No es lo mismo una familia que tiene adolescentes a una familia que viaja con niños. Uh-huh. Entonces al niño le tienes que poner un guía especial que más o menos le cuente las cosas, pero desde como si fuera un cuento. No sé, cada perfil es distinto, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta, diseñar el programa para el perfil adecuado. Porque yo le digo, me dicen algunos agentes, bueno, llévalos a cualquier cenote, todos son bonitos. No. Porque hay cenotes, todos son bonitos, eso sí. Pero no es lo mismo llevar un cenote a adolescentes que los tengo que llevar a un cenote que aparte tenga tirolesa, rapel, cuerda de Tarzán y cosas así que van a estar encantados. A llevar, por ejemplo, esta pareja de 95, 93 tenga que bajar 200 escaleras. Dios. Exacto, que tiene que tener mucha seguridad, mucha facilidad para bajar, las instalaciones adecuadas y si no hay tirolesa ni rapel, a ellos no les va a importar. Entonces no todos los cenotes son iguales, aunque el atractivo sea maravilloso y en el mismo destino, pero no les sirve igual a unos que a otros. Entonces si yo me equivoco en la recomendación o el servicio, que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, dejamos un cliente insatisfecho en un destino que es ampliamente fácil satisfacer a todos. Claro. O a prácticamente todos, ¿no? Sí, claro. Fíjate, ahorita que dices eso, me acuerdo de mi mamá se fue de viaje alguna vez y el sabor de boca que le quedó fue precisamente ese. Que ella quería ir a París porque quería conocer la Torre Eiffel, ¿no? Y regresó, me dijo, no quiero volver a ir nunca. Y le dije, ¿por qué, ma? Pues era tu sueño, ¿no? Sí. Y precisamente por lo que acabas de decir, el tour que le pusieron tenía una mezcla entre chavos, entre gente grande, como ella, ¿no? Y niños, se perdió, la dejaron, la olvidaron. Dijo, no quiero volver a ir, y tienes toda la razón. El problema fue del tour, que hizo una mezcla que necesitaban cosas diferentes. Claro. ¿No? O sea, eran clientes para la misma Torre Eiffel, pero por diferentes formas. Claro, y tu tiempo no es el mismo que el de un niño. No, o sea, en lo que mi mamá volteó y la estaba viendo, ya se habían ido todos y se perdió. Es una realidad, hay que tomar en cuenta. Exacto, que el turismo, y fíjate, la parte importante de, aunque está el internet y tú solito puedes reservar, no es lo mismo cuando hablas a una agencia o cuando alguien te ayuda, porque le puedes decir estas cosas. Sí. Yo digo que el internet sigue siendo maravilloso para un viaje definido. O sea, me voy tal día, regreso tal día y necesito un hotel. Maravilloso. Pero si es una luna de miel, si es un viaje familiar, si son unas vacaciones especiales, anda a un tour operador, una agencia especializada. No hay vuelta de hoja para que las cosas salgan bien. Claro. Porque si no, si me siento rey del internet, algo me va a salir mal. Y si sale algo mal, es muy difícil a quién le reclamo. Muchas veces es muy difícil poder encontrar la reclamación. A mí me pasó, y quiero contar esa experiencia, precisamente en la pandemia yo había ayudado a un amigo a unos boletos a Turquía, pero los compré a través de una página. Exacto. Vino la pandemia y yo cada vez que hablaba a las oficinas, no te miento, eran 2 horas esperando que se desocupara la línea, 2 horas y media. Nunca me resolvieron nada y pues ya me conoces que soy terco. Sí. Y pues expliqué todo eso en la línea aérea. Y la línea aérea fue la que me resolvió el problema cuando yo no le compré los boletos a la línea aérea, se los había yo comprado a una OTA, correcto.
Yo desde ahora digo, si vas a comprar tus boletos, cómpralos directos. Si los vas a comprar en internet, cómpralos directo en la línea aérea. Porque si tienes algún problema, es mucho más fácil que la línea aérea te responda a una otra. Sí, a una otra. Sí. Sí, claro. Entonces, hay que saber manejarse en el turismo. No hay cosas tan fáciles como a veces parecen o no las presentan. ¿Y crees que ha cambiado el turismo ahora? Mucho. Ha cambiado mucho en el sentido de que la gente, cuando pide su viaje, ya sea la gente en otras ciudades y ellos nos los piden operar a nosotros, los presionan mucho. La gente no tiene paciencia. No, dámelo ya, no lo sabes. Entonces quiere decir que no es que no lo sepa, es que se lo quiero organizar bien para que usted disfrute. Claro. Entonces, cuando uno empieza a inducirlos a ese camino, es cuando empiezan a cambiar las cosas. Pero de entrada, muchas veces, el propio cliente es agresivo, es impaciente, es dominante, se cierra. Ya después, cuando empieza su viaje y lo prueba, entonces ya es una seda mojada, ¿no? Sí, claro, ya está muy contento. Sí, pero antes no. Entonces, sí ha cambiado. Y también han cambiado las preferencias, Denise. Ahorita estamos viviendo una época, y esto me lo enseñó una amiga inglesa hace algunos años, que me dijo, Jorge, necesito que me vendas Chichén de una forma diferente. Jesús. Me fui a mi casa y no pude dormir. Yo dije, ¿cómo le voy a vender Chichén? Chichén es el mismo. Claro. Pero ella lo que me quiso decir, y que ahora es una realidad, es que la gente está buscando los mismos lugares, pero desde diferente punto de vista. Por ejemplo, Chichén. Yo ya no quiero que me lleves a Chichén y me digas, esto es lo otro y esta es la historia. No. ¿Qué experiencia voy a vivir de los mayas en torno a Chichén? Entonces ya hoy por hoy el turismo, digamos, en un alto porcentaje es experiencial. Por ejemplo, ¿qué puedo conocer de Mérida en un tour de ciudad bajo el punto de vista gastronómico? Mi experiencia la quiero gastronómica. Entonces sí va a haber el palacio municipal, el de gobierno, la catedral, la casa de Montejo. Pero aquí está el heladito que los yucatecos consumen. Y aquí está el monumento a la patria, que qué pena lo que pasó. Sí. No lo puedo dejar de mencionar, es una agresión. Pero aquí pruebas un panecito donde todos los yucatecos... rellenito. Una bolita de queso. Que todos los yucatecos les encanta y a los de fuera también. Y luego vas a comer con una maestra de la cochinita, que es doña Miriam Peraza, sí. En donde ella te va a explicar cómo preparar el guiso y esto y lo otro. Entonces, ya no es el clásico city tour del palacio, la catedral, los murales, no. ¿Qué experiencia voy a vivir con eso? Entonces ya no es los murales y hablar de Castro Pacheco, del gran maestro Castro Pacheco, sino qué lo motivó a hacer eso, por qué, quién lo encargó. O sea, ya es más el vivencial. Chisme de la historia, ¿no? Que además se te queda más. Claro. No se te olvida. Cuando todo parece como un chisme. Exacto. Se queda mucho. Es que yo digo que los buenos maestros de historia son los chismosos. Porque son los que nos enseñan los chismes de la historia. Claro. Y ahí es donde yo aprendí mucho de Madero y Pino Suárez, platicando con mi tía. Como si fuera un chisme, la que era la esposa. Sí, y la historia no te cuenta que les balacearon su casa varias veces y ellas se metían debajo de la cama. Y su mamá, doña María Cámara Vales, yucateca, ¿correcto? La conocí, platiqué muchas veces con ella. Entonces, la historia vivida es muy diferente a la historia escrita. Y si tienes un maestro que no te la sepa transmitir, pues no. Sí. No es lo que decías con los guías, o sea, que te platique. Exacto. Pero platicando, quiero llevarte a una sección especial. Sí, adelante. ¿Te parece? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Quieres más cafecito caliente? No, así está bien. Muy bien, vamos a esta sección que es Bajo Presión. Bajo Presión. Te voy a contar y les voy a contar un poco de qué va esta sección de Bajo Presión. Vas a tener
poquito tiempo, unos 20 segunditos. Yo te voy a dar unos casos de la vida real para ti. Y en 20 segundos tú me vas a contestar qué harías en esa situación. Nada más hay unas reglas. ¿De qué van esas reglas? No puedes decir depende. Ni decir paso. Ajá. Ni decir dame contexto extra. Ajá. Tal cual, así tú me dices qué harías en eso. ¿Estás Correcto. listo? Sí, estoy listo. Ahí te va. Vamos pues entonces. Ahí va la primera. Llega un congreso internacional llega un congreso internacional a Yucatán, pero detectan fallas, infraestructuras de la turística del día anterior. ¿Lo pospones o sigues adelante? No, sigues adelante solucionando las fallas hasta donde te sea posible. Ah, mira, hasta te sobró tiempo, 14 segundos te sobraron. Va la segunda. Un gran proyecto turístico promete mucho crecimiento económico, pero genera preocupación ambiental. ¿Lo apoyas o lo frenas? Lo freno porque hay que estudiar a fondo por qué la preocupación ambiental y si el día de mañana, si no lo freno, me va a perjudicar. Tiempo, está acostumbrado al tiempo. Va la tercera. El turismo en el estado cae por factores externos. ¿Apuestas primero por turismo nacional o internacional? 100% turismo nacional. Ay, yo después quiero saber por qué, pero... un inversionista quiere desarrollar un proyecto grande, pero alteraría la identidad cultural del destino. ¿Negocias o avanzas? Negocio. No hay que entorpecer la identidad cultural nunca porque perdemos el sentido de ese lugar. Perfecto. Siempre me queda tiempo, ¿eh? Va la última. Nuevos destinos empiezan a competir fuertemente con Yucatán. ¿Innovar con nuevas experiencias o fortalecerías la tradicional? No, es el turismo 100% quiere innovación de lo mismo, pero presentado con experiencia, nuevo. Te sobró tiempo en todas. ¿Sabes que nadie lo ha logrado? Esto fue Bajo Presión con don Jorge. Híjole, nadie. Bajo presión. ¿Qué estoy acostumbrado Sí. a bajo presión? Sí. Yo di muchos años clases, correcto, en la Mexicana de Turismo, en la Panamericana, en la Náhuac, en la Ciudad de México, con una experiencia muy bonita que si quieres luego te cuento, en Unitec y acá en CONALEP y el Tecnológico. Entonces yo en las universidades, sobre todo en las universidades, donde los alumnos han tenido chance de estudiar un poco más, ¿no? Que tuvieron la bendición de que sus papás los pudieran mandar a... había de mis clases 15 minutos a la semana que se extendían a 20, a veces 30, porque les encantaba. Que yo les decía, ¿han visto ustedes el show de Carol Burnett? Y unos... pues así, sí, otros mis no. Papás dijeron y así, ¿no? Bueno, el show de Carol Burnett era una artista que al terminar decía, bueno, le decía al público, háganme preguntas, todas las que quieran, y yo les voy a contestar. Nada más que denme un chance nada más de decir, eso no lo contesto. Sí, claro. ¿Correcto? Les encantaba a los alumnos, pero de todo, maestro, de todo, de lo que quieras. Pero también preguntas así, lo que quieras. Y nunca les negué nada. Me preguntaban, pero el chiste era rápido. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No me digas, ay, ¿por qué? No. Ya preguntaste, ya te contesté, ya está el que sigue. Entonces... les encantaba a los alumnos. Con razón, porque a nadie le había sobrado. O sea, había unos que les sobraba, pero en todas, ¿verdad que no? A nadie le había sobrado tiempo. Creo todo el que tiempo. Estoy acostumbrado a tener que reaccionar. También el gremio en el que estás tiene que reaccionar rápido. Sí, o sea, estos alumnos de la Náhuac, yo estaba de coordinador de turismo de Unitec. Okay. Siempre mis amigos para mí fueron bendiciones, han sido bendiciones de Dios, ¿no? Y me dice un amigo, Memo Ureña, Jorge, te necesito para la Náhuac. Le digo, pero ¿cómo? Acá en Unitec tú me ayudaste a estar acá, estoy muy bien, esto, lo otro. Estaba yo en el Seguro Social y en Unitec.
Jesús. los 2 trabajos. Yo salía de mi casa antes de las 7 y volvía a las 10:30 en la noche. Entonces, ¿y por qué? Me dice, estos alumnos, en lo que va del semestre, ya corrieron a 3 maestros de la materia de tecnología del hospedaje. Y no los puedo controlar. Tú te sabes esa materia, eso pues está bien. Voy. Llegué y cuando entré, todos sentaditos, y se puso uno de pie. Y me dijo, quiero que sepa, esa fue mi bienvenida, ¿eh? Ay, Dios. Quiero que sepa que aquí hemos corrido a 3 maestros en el semestre de esa materia porque no nos han parecido. Y si usted no nos parece, se va a ir también. Y se sentó. Lo vi y le dije, ponte de pie. ¿Por qué? Ya terminé. Porque yo te escuché de pie, ahora tú me vas a escuchar de pie. Levántate. Y así como que ante la vista de todo el mundo se levantó y le dije, pues me quedó muy claro lo que me dijiste, nada más que te voy a decir algo a ti y a todos. Al final del semestre vamos a ver quién corre a quién. Ya te puedes sentar. Santo remedio. Terminaron siendo mis amigos. Cuando nacieron mis gemelos, bueno, a Lupita la llenaron de flores, de regalitos, hasta tengo un payasito que le regalaron. Y entre ellos, hoy por hoy, en esa generación hay grandes empresarios de turismo. ¡Wow! Sí. No esperaban que llegara don Jorge para que los iba a mantener entretenidos. Sí. Y a todo esto, ¿qué era esa materia? Era la materia de tecnología del hospedaje, digamos, era lo anterior, la forma anterior en la hotelería que existieran las computadoras. Era cuál es el procedimiento para recibir un cliente, para registrarlo, para mover su cuenta, sus cargos, su procedimiento de salida, de todo. Dios. Que hoy por hoy con las computadoras se ha perdido mucho, porque se perdieron las formas, los sistemas, el orden. Por ejemplo, existen sistemas para la limpieza de un cuarto y de un baño. O sea, la camarista no debe ir de un lugar a otro y quitar la sábana y luego limpiar el excusado. No. Hay un sistema, hay un orden, no se respeta. O sea, tienes que empezar por un lado y así. Sí, es un orden. ¿Cómo debes empezar? Es un orden donde llegan y primero tienen que revisar si no hay nada del huésped que se haya quedado sin tocar nada. Ahí empiezas. Y luego empieza la limpieza del cuarto y luego el baño, y el baño también tiene su rutina. Jesús. Correcto. Nadie, por ejemplo, ahora hace, y eso nosotros lo aprendimos en la carrera. Por ejemplo, cuando pones una sábana en la cama, tienes que jalarla hasta que llegue al nivel de arriba, meterla en la parte de la piecera y hacer el sobre. Ese sobre ya nadie lo hace, achocan la sábana. Sí, que era lo que hace cuando llegas, no puedes sacar la sábana. Sí, porque estás encarcelado. Sí, se te haces así, no se puede. Pero con el sobre era para que se vea bonito y para que si estiras tus pies los puedas deshacer el sobre. Claro. Pero si está todo metido así hasta el fondo, pues da trabajo, se te tuercen los dedos. Sí, es literal, sí. Y así mucho se ha perdido dentro de lo que es la industria hotelera, la industria turística, las maneras. Ahora que tuve la oportunidad de estar en Sudamérica, me escribió el tour operador de allá, muy profesional, por cierto, y me dijo, ¿qué me recomendarías? Le dije, mira, todo estuvo perfecto, la puntualidad, la amabilidad, el conocimiento de tus conductores, de tus guías, los vehículos de primera. Nada más te voy a decir qué hago yo que no haces tú. No es crítica, me estás preguntando, es como el de los cubiertos. Es que a mí me preguntas, yo te contesto. Le dije, mira, te faltan poner botellitas de agua, te falta poner servilletas, te falta poner toallitas húmedas. La gente suda, se quiere refrescar. Toallitas ya no de tela, porque eso ya, las toallitas desechables, húmedas. Como las de bebé. Como las de bebé. Ajá. Y botellitas de agua.
La gente durante el tour le da sed, necesita refresco, y el agua siempre, aunque haya frío, eso, siempre la gente necesita. Oye, nunca había pensado. Y otra cosa, no recibas a tu gente con una hoja de papel así. Hazle lo que se llama una paleta, que es un literal con un palito de paleta, por decir algo. Sí, portaletrero, y mete la hoja ya bien impresa y que se vea presentable, que no esté el guía así, sino que... Si no parece porra de fútbol. Sí, de veras. Ajá. O sea, detalles, pero suben mucho el servicio. Y me dijo, tienes toda la razón, qué bueno que te pregunté y qué bueno que me dijiste. A mí me preguntan y yo contesto. Sí, pues sí, no, nunca se me va a olvidar eso que me contaste. ¿Y nunca has pensado volver a dar clases o así? ¿Ya no? No, me invitan a veces a alguna conferencia o algo, que hasta eso ya voy a dejar de dar. Ya dije que no voy a volver. Porque yo, en el hecho de dar clases, sí, yo ya no puedo admitir que alguien vaya en chancletas, se quite los zapatos, tenga el pantalón roto, tenga su tablet, su teléfono, y a todos le están haciendo caso, menos al maestro que se esforzó y se preocupó por transmitirte una enseñanza. Si él te vale gorro, yo no tengo nada que hacer allá, porque a mí no me pueden valer gorro los alumnos. Entonces, si yo les voy a valer gorro a los alumnos, pues no quiero estar allá. Entonces, ya no. Para mí esa ausencia de disciplina, esa permisividad, ya no va conmigo. De plano no lo puedo, no solo porque yo fui educado en una escuela que era, te digo, la única, que tenías que ir de traje, corbata, y el director seleccionaba los grupos y te sacaban a un corredor. Y el director escaneaba a todo el mundo, tus zapatos, tus uñas, tu pelo, tu corbata, que estuviera alineada tu camisa con tu pantalón, todo. Y bueno, entiendo que eso ya no es así, menos acá, pero que vayan en chancletas con su tablet, se quiten los zapatos y suban los pies. No. Sí, no. Mejor. No, mejor no, porque no sé. Y la última vez que di una conferencia, una plática, me dio mucha pena porque era un auditorio de la universidad y había dos muchachas que llevaron su cobertor y se taparon con el cobertor y se abrazaron y les digo, oigan niñas, si van a dormir, váyanse a su casa. Entonces enseguida la directora y los maestros, oigan, pero sí, qué necesidad de molestarlas. O sea, yo les dije, si no les interesa, no es obligación, se pueden ir a dormir a su casa y van a dormir más cómodas, cuelguen su hamaca. O sea, no, esas cosas ya no van conmigo, entonces ya no puedo. Sí, y la gente joven que trabaja conmigo, yo los admiro mucho, porque son jóvenes que tal vez entraron a la empresa sin esa... Con las chanclas y el iPad, pero... No tanto de chanclas, porque nos fijamos antes de decir sí, pero a lo mejor no tenían tan claras esas ideas que se necesitan para trabajar en el turismo, y tenemos que volver a eso. Y mejor ya no. Mejor ya no, mejor ya no. Mejor seguimos así. Así como tranquilos. Estamos. Sí, ya. Pues muchas gracias. No, al contrario. Gracias por acompañarme. Siempre para mí es un gusto escucharte. Muchas gracias. Porque aunque he escuchado ciertas partes, hoy escuché más. Ciertas partes de tu historia, siempre me parece que si yo te pudiera dar un nombre, para mí serías el dandy del turismo. No, muchas gracias. A partir de hoy eres el dandy del turismo. No, qué barbaridad. No, sí, para mí sí. No, para nada. Es un simple persona. Como le digo a mi esposa, si algo puedo pedir que tenga mi tumba, bueno, no va a ser tumba. Espérate, vamos a tocar más. Es que fui un luchador. Yo siempre luché. A veces me salió bien, a veces me salió mal, a veces me salió regular, pero lo único que no puedo decir es que no luché. Ante todas las circunstancias, luché. Sí que sí. Y mira, él va aquí.
Helo aquí. Seguro que se le ocurrirá algo más, eso seguro. Bueno, mientras Dios me dé cuerda, pues ahí seguimos. Muchas gracias. Al contrario, gracias Denise, acompañarme. gracias a tu equipo y pues a la orden cuantas veces se necesite. Y si necesitan un tour, amigo Yucatán, También. boda, todo lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Quédense, suscríbanse y denle like, denle a la palomita que se ríen de mí, aquí a todo, a la campanita y a todo para que sigan escuchando estas maravillosas historias. Muchas gracias. De Término Medio Podcast.